conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos muy contentos porque el día de hoy es el final de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a cubrir dos libros el día de hoy, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y vamos a comenzar ahí en el libro de Nehemías, y vamos a ver algunas cositas de mucha importancia, amén. El libro de Nehemías, el título de este libro es el libro de la reconstrucción. Amén, ese es el título que se le da a este libro, el libro de la reconstrucción. El autor se le otorga a Nehemías, su nombre significa consolación. Muy interesante y muy importante eso porque eso es uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy. La fecha, amados hermanos, la fecha es del 440 al 400 antes de Cristo. Démonos cuenta que ya estamos, básicamente esto es uno de los últimos libros escritos, está muy cerca de ese periodo que te he hablado varias veces acerca del silencio de Dios, que algunos dicen que fueron 400 años, otros dicen que fueron 450. Las palabras claves, amados hermanos, son puertas, muro, reparar, oración, llanto, gozo y servicio. Esas son las palabras claves de este libro. Amén. El verso clave es Nehemías capítulo 4, versículo 6. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Muy importante ese verso. Los personajes claves de este libro son Nehemías, el gobernador. Amén. Te mencioné en la clase anterior que cada uno de ellos tuvo su papel importante. Nehemías como gobernador y lo que es Esdras como el sacerdote. Amén. Ve conmigo a Nehemías capítulo 8, versículo 9. Ahí nos lo deja saber claramente la palabra. Nehemías 8, 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Démonos cuenta que ahí se nos deja bien claro que Nehemías era el gobernador y Esdras era el sacerdote. Amén. Las historias claves es Nehemías. Una de las historias claves es cuando Nehemías es enviado. Amén. También la oposición, cuando se levanta la oposición. También la dedicación del muro. Amén. Recuérdate que el trabajo principal de Nehemías es la reconstrucción del muro. Amén.
Ya ha venido Zorobabel, ya ha venido Esdras y ahora Nehemías viene con el último grupo con el énfasis de reconstruir el muro. Y la reconstrucción, o la dedicación, mejor dicho, la tienes tú ahí en lo que es en el capítulo 12, versículo 27. Un hombre que vino a consolar al pueblo de Israel, del pueblo de Dios, perdón, lo vino a consolar, amados hermanos, y nos vamos a dar cuenta de algunos detalles importantes ahorita que miremos cómo lo hizo. Las lecciones importantes es la reconstrucción es consolación. Amén. Cuando uno restaura a alguien, de esa manera se consuela a la persona. Amén. Cuando uno sabe hablarle a la persona en el momento difícil, eso es consolación. Entonces, si algo vamos a aprender de este libro es que la reconstrucción es consolación. Cuando Dios nos restaura, eso es una forma de Él mostrar su consolación a nosotros. Bueno, miremos entonces el corazón de un consolador. Ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 4, miremos los ingredientes que tiene alguien que es un consolador. Amén. Capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, alguien que es consolador, esa persona va a estar seguido tomando las necesidades de la gente como sus propias necesidades. Alguien que es consolador, seguido vamos a verlo tomando las necesidades del pueblo, orando, ayunando. Es alguien que ora por otros, se ha dedicado a eso y a Dios le agrada. Amén. Pero la segunda cosa que vamos a ver aquí en Nehemías, ahí en el capítulo 2, versículo 5, es que ayuda a otros. No se queda solamente orando, porque el orar es bastante ayuda. Pero, amados hermanos, recordémonos que la fe sin obras está muerta. Nosotros le podemos decir a un sinnúmero de gente, yo voy a estar orando por ti, yo voy a estar orando por ti. Pero si en medio de la necesidad no les ayudamos, amado hermano, no estamos completando la obra. Nehemías tenía estos dos ingredientes. El primero es, oraba por otros, y el segundo, ayudaba a otros. Mire el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amado hermano, él no estaba pensando en su comodidad. Él estaba pensando en cómo iba a poder ayudar. Y eso es algo que tiene los corazones que son de consolación, amados hermanos. Ellos se quitan de su comodidad por ir a ayudar a otros. Muy hermoso este ingrediente que tiene. Entonces, él no pensó en su comodidad, sino pensó en ayudar, en cómo estaban los otros dos grupos que se habían ido ya. ¿Se recuerdan? Él estaba pensando en esa gente, en Esdras, en Zorobabel y en los grupos que ya se habían ido. Él estaba pensando en ellos. Y entonces deja su comodidad para ir a ayudar. El tercer ingrediente es muy bueno también. No buscan llamar la atención. ¿Sabes qué? Él se puso a recorrer la ciudad en la noche, para que de esa manera no se diera nadie cuenta de que él estaba con el énfasis de reconstruir. Capítulo 2, versículo 12, lo miramos. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén.
ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Amado hermano, él comienza a revisar todo sin decirle a mucha gente. De noche, cuando todos ya están durmiendo, los consoladores siguen trabajando. Eso es algo muy interesante en el corazón consolador. Ya todos están descansando, pero el corazón consolador está preparando tal vez el mensaje para el fin de semana, está viendo su agenda, a quién tiene que llamar, está orando por aquellas personas que están en problemas. Ese es el corazón de un consolador. Está trabajando aun cuando ya es de noche. Pero aparte de eso, no está enfocado en dejarle saber a la gente lo que él o ella hace. Ese es el corazón de un consolador. Miremos el próximo punto, capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Amados hermanos, el cuarto punto es que anima a otros a levantarse. Amén. Anima a otros a levantarse. El consolador anima a otros a levantarse, a que no se queden ahí. Si tropezaron, se tienen que levantar. Es aquella mano, amados hermanos, que brinda a aquel amigo en el momento difícil. Yo no sé si te he platicado alguna vez, o tal vez ya lo has escuchado en algún video, acerca de los árboles secoya. Los árboles secoya, amados hermanos, que existen en California. Realmente existen en varios otros lugares, pero en California está el bosque más grande de los árboles secoya. Y algo interesante que ocurre con estos árboles es que sus raíces, amados hermanos, no son muy profundas. Es más, sus raíces son solamente unos cuantos pies debajo de la tierra. Pero, amados hermanos, algo que hace a estos bosques y a estos árboles los más grandes de todo el mundo y unos de los árboles que más tiempo han durado aquí en la tierra, hasta 2000, 3000 años, es que sus raíces las hacen hacia los lados para conectar su raíz con el próximo árbol. Eso es lo que hacen los árboles secoya. O sea que su profundidad no es mucha, pero sí es a lo largo, a lo horizontal. Y amado hermano, esto hace de que para botar un árbol tienes que botar un bosque entero, porque son tan fuertes, amado hermano, a causa de todo, de sus raíces conectándose con diferentes árboles. Pero fíjate que hay algo interesante también. Cuando un árbol al fin de viejo o cualquier otra razón comienza a caer y cae, los árboles secoya comienzan a extender sus raíces, que nuevamente no son muy profundas. Es más, algunas de sus raíces salen de la tierra. Comienzan a meter sus raíces en el árbol caído para que de esa manera, amados hermanos, vuelva a reverdecer. Tal vez en lo natural no lo logran poner de pie otra vez o pararlo, pero sí logran reverdecer ese árbol, darle vida nuevamente. Así es el corazón de un consolador. Es aquel que levanta al caído, es aquel que anima, amados hermanos. Y eso es lo que es Nehemías. Y es que esto me trae a este otro punto. Fíjate, amado hermano, de que un consolador vive una vida de consolación. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y mira lo que dice, y Dios de toda consolación. O sea que cuando nosotros consolamos a alguien, realmente lo que estamos haciendo es sirviendo a nuestro Dios. Estamos siendo el instrumento, porque si Dios es el Dios de toda consolación, quiere decir que nosotros solamente somos los instrumentos de que Dios va a usar para consolar. Pero mira el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amado hermano, mira el versículo 5, que es de mucha importancia. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de consolar al que ya no tiene fuerzas, aquel que tropezó. Usualmente lo que ocurre, amados hermanos, con un árbol caído en las iglesias es que se hace leña. Ese es básicamente un dicho que ha salido ahí. ¿Por qué? Porque de los árboles caídos es de aquellas personas, amados hermanos, que ya no se aceptan en la congregación, que un sinnúmero de cosas que ocurren cuando no debería de ser así. Porque hoy Dios nos está mostrando la importancia de ser agentes de consolación. Y eso es lo que nos va a enseñar este hermoso libro de Nehemías. Si tienes chance, léelo, por favor. Te va a ayudar bastante y conocer realmente lo que es un corazón de consolación. Vayamos rápidamente por el tiempo y miremos ahora el libro de Esther. Amén. El libro de Esther. Un libro muy, muy hermoso, amados hermanos, que nos va a ayudar a comprender varias cosas de nuestra vida espiritual. Amén. A mí este es uno de mis libros favoritos y tú vas a ver por qué. Miremos entonces el libro de Esther. El título que le dan los estudiosos a este libro es el libro de la providencia. Amén. ¿Qué significa providencia? Es el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Es el cuidado que tiene Dios en el mundo y en los hombres, según el diccionario Vox. El autor se lo atribuyen a Mardoqueo. Muy probable lo escribió Mardoqueo. Y lo basan en este versículo. Ve conmigo, por favor, ahí al libro de Esther, capítulo 9, versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Entonces, amado hermano, por este versículo se cree que el que escribió este libro fue el mismo Mardoqueo. La fecha que le dan a este libro, amados hermanos, es el 450 al 420 antes de Cristo. Cubre aproximadamente 10 años.
Y se cree, amados hermanos, que la historia ocurre probablemente dentro del 6º y 7º capítulo del libro de Esdras. Así que yo que tú iría, amados hermanos, al libro de Esdras en el capítulo 6 a 7 y pon ahí un paréntesis y ponle probablemente en estos capítulos o en medio de estos capítulos ocurre la historia de Esther. Amén. Las palabras claves es rey, judío y reina. El verso clave es el capítulo 4, versículo 14, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Muy hermoso este libro. Ahora tú vas a ver por qué es uno de mis libros favoritos. Personajes claves: Esther, Mardoqueo y Amán. Son los 3 personajes claves en este libro. Y las historias claves es el rechazo de Vasti, figura de Israel; Esther proclamada reina, figura de la iglesia novia, vamos a ver por qué; y Mardoqueo llega a ser segundo del rey. Esas son las historias claves de este libro. Y las lecciones importantes: en todo asunto, aunque el diablo se enoje y él planifique, Dios tiene la última palabra. Miremos entonces, amados hermanos, algunas cosas de importancia en el libro de Esther. Y una de las cosas que vas a notar es de que Esther realmente es figura de la iglesia novia. Esther pasa 4 etapas que va a pasar la iglesia. Y vamos a ver, amados hermanos, qué es lo que ocurre con Esther durante estas etapas. Esther pasa por 4 etapas similares a las etapas de la iglesia novia. De la forma que Esther hizo caso a Hegai, el siervo del rey, el que estaba encargado de todas las doncellas, así debemos de ser obedientes al Espíritu Santo. Démonos cuenta que aquí la figura de Hegai es figura del Espíritu Santo, amados hermanos, que el Espíritu Santo está encargado de preparar a la iglesia para Cristo. Amén. Y así como Esther, que fue la finalista, amén, en ese concurso de belleza, así la iglesia novia va a tener que ser obediente al Espíritu Santo en todo. Miremos algunas de las cosas entonces, las etapas de Esther. La primera es etapa de huérfana. Sí, amado hermano, Esther fue huérfana. Miremos ahí en el capítulo 2, versículo 7 de Esther. Y había creado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea, de que Esther y Mardoqueo eran primos. Muy importante ese dato, porque era huérfana. ¿Se da cuenta? Ella era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es probable de que era un primo mucho más grande que ella. Y por eso nos damos cuenta que la adopta como hija suya. Amén. Pero ambos eran primos. Bueno, nosotros también estábamos huérfanos. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Nosotros no teníamos ciudadanía y no teníamos derechos. El día de hoy, Juan capítulo 1, versículo 12, nos deja claro, amados hermanos, y todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados de ser hechos hijos de Dios.
Amén. Entonces, ahí fuimos adoptados. Amén. El mismo punto ocurrió en Esther. Ella estuvo huérfana y nosotros estábamos huérfanos en este mundo. Esther capítulo 2, versículo 7 nos muestra lo que habíamos hablado, que Mardoqueo la adoptó. Ahí al mero final del versículo 7. Nosotros también fuimos adoptados. Mira por favor Romanos capítulo 8, versículo 5. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Le puedes dar un gloria a Dios al Señor por esto. Esto lo hizo Jesús por nosotros. Hermoso, ¿verdad? Ahora vayamos a la tercera etapa de Esther. La tercera etapa de Esther es donde nos encontramos ahorita. Tú te preguntarás, pastor, ¿por qué hay tantas dificultades? Bueno, ahí en esa tercera etapa, la etapa de elección, era, amado hermano, donde se tenía que preparar a la iglesia, perdón, a la doncella. Igualmente en lo espiritual se está preparando a la iglesia. En esta tercera etapa se preparaba y mira las cosas que se tenía que hacer. Capítulo 2, versículo 12 de Esther. Miremos por favor, porque todo esto es simbólico de la iglesia novia. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con oleo de mirra. Amén. Y recordémonos que la mirra es amarga. Quiere decir, amado hermano, de que la iglesia va a pasar momentos difíciles y de prueba. Por eso es de que nosotros, amados hermanos, seguido estamos siendo probados, estamos siendo transformados, moldeados, amados hermanos. En este periodo vamos a vivir situaciones difíciles, desagradables, donde tú tienes que salir aprobado. Amén. Dice Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que ellas tenían que estar 6 meses con oleo de mirra. Amén. Y la mirra es amarga y tipifican las pruebas del cristiano, las pruebas de la iglesia. Pero sigamos leyendo. Y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, ahora se nos habla de los perfumes aromáticos. Esto, amados hermanos, habla de la presencia de Dios. Habla de estar sumergidos en la presencia de Dios. Salmos capítulo 16, versículo 11 dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amado hermano, esto indica que no es que el cristiano no tenga problemas, pero sí nos deja saber que tenemos un escondite, un lugar alto, una torre fuerte, un refugio. ¿Cuál es? Su presencia. Entonces, démonos cuenta que en este periodo, amados hermanos, de elección que estamos toda la iglesia viviendo, amados hermanos, es importante que nosotros permitamos nuestras vidas estar sumergidas en la presencia de Dios.
guiados por el Espíritu Santo. Porque mira el versículo que te puse ahí. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen una virgen pura a Cristo. Entonces, amado hermano, démonos cuenta que el Espíritu Santo aquí está figurado en Hegai. Hegai, el siervo, el que está encargado de todas las doncellas. Amado hermano, este personaje tenía que preparar a las doncellas. Igualmente, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia del Señor. Es interesante que el nombre Hegai significa venerable, alguien que se merece mucho respeto. Venerable, eso es lo que significa el nombre Hegai. Todas las doncellas iban a estar al cuidado de él. Era el encargado de darle los atavios a las mujeres y conocía los gustos del rey. Pero fíjate, amado hermano, mira conmigo el capítulo 2, versículo... ¿Dónde está? Capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y mira por favor el versículo 13. Aquí está la clave. ¿Por qué las otras no fueron escogidas y por qué Esther fue escogida? Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ellas pedían lo que ellas quisieran y se les iba a dar. Pero amado hermano, esta mujer, Esther, hizo las cosas diferentes. Mira lo que dice. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, mira lo que hizo ella. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, amado hermano, Esther hizo las cosas de acuerdo a lo que Hegai le dictaba. Todas las mujeres, todas las demás, escogieron lo que ellas bien les parecía. La iglesia novia va a ser aquella, amados hermanos, que va a hacer lo que el Espíritu Santo le dicta, lo que el Espíritu Santo le dice. Todas las demás se van a quedar a la tribulación. Todos los demás cristianos que no son obedientes al Espíritu Santo se quedarán a la tribulación. Pero la iglesia novia es una es la paloma mía, dice la palabra del Señor. Entonces, llega el momento, amados hermanos, de la coronación. Y mandan a llamar a Esther nuevamente porque le agradó al rey. Esther capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es? Esther 3 o 2:17, perdón. 2:17, disculpen, ahí puse mal el verso. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti.
Vasti, figura de Israel. Esther, figura de la iglesia. Impresionante esta historia, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Hay bastantes cosas aquí que vamos a entender. Ahora, amados hermanos, ya vimos esto entonces, ¿verdad? Esther es figura de la iglesia. Ahora, miremos las otras figuras que están aquí en el libro de Esther, porque Esther está lleno de figuras. Amán. Amán, amados hermanos, el que quiso matar a los judíos, es figura de Satanás. Amén. Quiere destruir la iglesia, pero Dios no se lo permite. Entonces, Esther es figura de la raza humana. Ahora, aquí, en esta otra historia que aparece ahí de Amán tratando de destruir, Esther ahora es figura de la raza humana, Amán es figura de Satanás y Mardoqueo es figura, se vuelve aquí figura de nuestro pariente redentor. Anteriormente en los otros capítulos que estábamos viendo de la coronación de Esther, el rey es figura de Jesús. Amén. Hegai es figura del Espíritu Santo. Esther es figura de la iglesia. Vasti es figura de Israel que fue desechada. Pero ahora, amados hermanos, estamos viendo una segunda figura con casi los mismos personajes. Esther, figura de la raza humana. Amán, figura de Satanás. Y Mardoqueo, figura de nuestro pariente redentor. Satanás quiso destruir la humanidad, pero nuestro pariente redentor nos vino a redimir. Amén. Y nos damos cuenta que el que termina en el juicio es este mismo Amán. Y mira cuánto odiaba Amán a los judíos. Mira por favor el capítulo 3, versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Usted sabe, él organizó, amados hermanos, una trampa para que el rey firmara y matara a todos los judíos y no sabía que su esposa del rey era judía. Amén. Y dice, hay un versículo que me llama la atención. Mira por favor ahí en el capítulo 7. No lo encuentro. Pero hay un versículo, amados hermanos, donde Amán declara y dice, todo esto me ha dado el rey, pero aún así no estoy contento al ver a ese hombre Mardoqueo en la puerta del palacio. Él odiaba a los judíos. Sabía que Mardoqueo era judío porque él no se doblaba sus rodillas delante de él. Amén. Entonces, te voy a poner ahí para que mires la gráfica bien. Miremos el tercer punto. Amén. El tercer punto. Amán también es figura de la carne. Si te das cuenta, se menciona que Amán es Agageo. Amén. Amán Agageo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, si vamos a 1 de Samuel capítulo 15 versículo 32, te vas a dar cuenta que Agag era uno de los reyes amalecitas, los cuales fue enviado Saúl a matarlos. Pero te recordarás, Saúl no fue obediente a la palabra de Dios y Samuel termina matando a Agag, el rey amalecita. Amán es, amados hermanos, hijo o pariente de el linaje real de los amalecitas. Y por supuesto, amados hermanos, aquí este imperio está arrasando con todo el mundo, está conquistando, y en algún momento, como varios personajes no han escuchado la voz del Señor de destruir a los amalecitas, como Saúl, que no la escuchó, ahora los amalecitas
tienen también personas en altas posiciones y están haciendo un esfuerzo por matar a los judíos. Ahora, ¿en qué forma el amalecita es figura de la carne? En la Biblia, es más, yo esto lo encontré en el diccionario de nombres, el diccionario que yo uso. En el diccionario de nombres, y ya lo había escuchado anteriormente, en el diccionario de nombres, cuando vas a buscar la palabra, si no me equivoco, la palabra Amalek, amén, te vas a dar cuenta que te dan el significado, pero aparte de eso te dicen, este pueblo es figura, o no sé, no me recuerdo exactamente, dice figura de la carne. Y amado hermano, solamente con eso tú puedes sacar una enseñanza hermosa de lo que es la batalla contra la carne. Es más, yo tengo una enseñanza de eso, donde agarré a todas las veces que aparecen los amalecitas en la Biblia y me puse a investigar cómo reaccionaron cada uno de los personajes, así como David se enfrentó contra los amalecitas porque le robaron, ¿te recuerdas? Moisés se enfrentó contra los amalecitas porque le hicieron guerra. Pero aparte de eso, dice la Biblia que los amalecitas perseguían a los israelitas en el desierto, pero iban detrás de los ancianos y de los que estaban cansados. Los amalecitas son figura de la carne. Y es interesante, amados hermanos, de que hay varios versículos que te van a dar una gran enseñanza de cómo hizo Moisés para ganarle a la carne. Si los amalecitas es figura de la carne, dice que se subió a un monte y de ahí oraba. Amén. La oración. Pero aparte de eso, amados hermanos, habían dos personajes a la par de Moisés. Dos personajes levantando sus manos para que vencieran. Hay batallas contra la carne que no las vas a poder vencer solamente con tener dominio propio. Vas a necesitar pelear en el mundo espiritual, como lo hizo Moisés. También, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta con Saúl. Saúl no pudo vencer y una amalecita vino a destruirlo, vino a matarlo. Nos vamos a dar cuenta con David, que persiguió y no le dio, amados hermanos, chance a los amalecitas a quedarse con lo que le pertenecía a él. Amén. Esto habla, amados hermanos, de nosotros, cómo no debemos de darle lugar a la carne que nos robe ninguna bendición. Amén. Y nuevamente ahora estamos en el libro de Esther y aparece un pariente amalecita del rey Agag. Y ahora nos damos cuenta que quiere destruir. Amén. Pero se le vence. ¿Cómo? Mardoqueo no se postraba, no se rendía delante de Amán, aunque todos lo hacían. Mardoqueo no lo hizo. Esto habla, amados hermanos, de que la carne se va a sentir y se va a enseñorear sobre nosotros, pero nosotros no debemos de ceder, no debemos de rendirnos delante de la carne. Muy hermosas estas figuras, ¿verdad? Ahora, Mardoqueo es figura de nuestro Señor Jesús, aquel que pagó el precio por Esther y la adoptó. Figura de nuestra adopción. Amén. Que aparece ahí en Esther capítulo 2, versículo 7. Miremos entonces el último punto, la fecha. La fecha, amados hermanos, de cuando Amán es condenado. Si haces las cuentas de cuántos días Esther ayunó, cuando se hace el banquete, según ahí están todos los versículos bíblicos, Esther capítulo 6, versículo 1, Esther capítulo 5, versículo 1 y Esther 3:12, te va a dar, amados hermanos, que Amán es condenado en un día muy popular para el judío y para la Biblia, el 17 del mes de Nisán.
Amán es condenado el 17 del mes de Nisan. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos vamos a dar cuenta que el 17 del mes de Nisan ha ocurrido muchas cosas en la Biblia. Y vamos a ver por qué. Uno de los acontecimientos es, amados hermanos, el arca vino a reposar en el 17 del mes. Amén. Y recordémonos, amados hermanos, de que en el monte Ararat vino a reposar el arca. Y Ararat significa, si no me equivoco y si no estoy mal, lo estaba buscando, pero no lo apunté en esta Biblia, significa maldición reversada. Algo así significa Ararat. ¿Y cuándo es? El arca vino a reposar en el 17 del mes de Nisan. Después, Israel, o sea, maldición reversada, ¿verdad? Israel ahora cruza el Mar Rojo, ¿en qué día? En el 17 del mes de Nisan. Muy interesante, ¿verdad? Después, Israel come del fruto de la tierra prometida. ¿En qué día? En el 17 del mes de Nisan. Es más, recordémonos de lo que ocurrió en el Mar Rojo ese 17 del mes. Faraón fue destruido. Amén. Porque el agua se le vino encima. Recordémonos, ese fue el 17 del mes. Israel ahora come del fruto de la tierra prometida. ¿Cuándo? El 17 del mes. Y Josué mira una cristofanía. Se le aparece Jesús. Amén. En cristofanía. ¿El qué día? El 17 del mes. Ahora estamos en Esther y ocurre algo ese mismo día, el 17 del mes de Nisan. El opresor, Amán, es destruido. Amén. Todo esto tiene que ver, amados hermanos, te lo voy a poner para que lo mires bien. Todo esto tiene que ver con el hecho de que Jesucristo vino y resucitó en el 17 del mes de Nisan. Amén. Entonces, todos estos eventos que ocurrieron el 17 del mes solamente estaban profetizando, estaban anunciando, amados hermanos, en lo que iba a ocurrir un 17 del mes de Nisan, donde Jesús vence a la muerte, resucita, vence a la muerte, vence a Satanás, vence el pecado. Todo, amados hermanos, la victoria. Y en ese momento nosotros obtenemos salvación. La humanidad tiene una esperanza más. Amén. Qué impresionante. Entonces, amado hermano, nos vamos ahora a dar cuenta que es de mucha importancia estos dos libros que acabamos de leer. Y es de mucha importancia ser agradecidos con Dios. Todo lo dejó ya Dios escrito. Y estos detalles que vimos el día de hoy en el libro de Esther son para que nosotros seamos agradecidos con Dios. Si estás agradecido, ponme en los comentarios, por favor, que estás agradecido. Que Dios te bendiga, te amamos bastante y espéranos para la próxima serie que vamos a estar dando. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Señor Jesús.